Capítulo 7. María, nuestra intercesora, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. María libra a sus devotos de caer al infierno. María consigue que todos sus devotos se salven. El devoto de María que fielmente se encomienda a ella y le obsequia, no puede condenarse. Esta proposición a algo le puede parecer muy avanzada, pero a le rogaría que antes de rechazarla, leyera antes lo que enseguida diré sobre este punto. Al decir que un devoto de Nuestra Señora no puede condenarse, excluimos a los falsos devotos que abusan de su pretendida devoción para pecar más impunentemente. Así que algunos injustamente desaprueban el ensalzar tanto la piedad de María con los pecadores, diciendo que así esta luego abusan para pecar más semejantes presuntuosos por su temería confianza. Merecen castigo, no misericordia. Por tanto, ha de entenderse de aquellos devotos que con deseo de enmendarse son fieles en obsequiar a María de Dios y encomendarse a ella. Y digo que estos es moralmente imposible que se pierdan. Veo que esto también lo ha dicho el padre Creuset en su obra sobre la devoción a María y antes de él. Venga en su teología mariana. Mendoza y otros teólogos, y para comprender de estos, no han hablado a la ligera. Veamos lo que han dicho los doctores y los santos. No hay que extrañarse de que cite testimonios tan parecidos unos a otros, pues he querido anotarlos todos para demostrar cuán condenarse están sobre esto. Dice San Anselmo que como el que no es devoto a María y no está protegido por ella, es posible que se salve. Así es imposible que se condene quien se encomienda a la Virgen y es mirado por ella con amor. Lo mismo afirma San Antonio con similares palabras, como es imposible que se salve aquel de quien María aparta los ojos de su misericordia. Así es necesario que se salven y vayan a la gloria aquellos hacia los que vuelve sus ojos rogando por ellos. Pero téngase en cuenta la primera parte de la proposición de estos santos y tiemblen los que abandonan a menosprecian la devoción a esta divina madre. Dicen que es imposible que se salven aquellos que no son protegidos de María. Esto lo afirman otros, como San Alberto Magno. Todos, absolutamente todos los que no son tus siervos se pierden necesariamente, dice San Buenaventura. El que la desprecie morirá en sus pecados y en otro lugar. El que no te invoca en esta vida no llegará al reino de Dios. Y en el Salmo 99 llega a decir que no solo no se salvará, sino que no existe ninguna esperanza de salvación para aquellos de los que María aparta el rostro. Antes lo había dicho San Ignacio mártir, afirmando que no puede salvarse un pecador sino por medio de la Santísima Virgen, la cual, por el contrario, salva con su piadosa intercesión a muchos que, conforme a la justicia divina, merecían ser condenados. Algunos dudan si esta sentencia es de San Ignacio mártir, pero según el padre Creuset, si lo ha dicho San Juan Crisóstomo, también lo afirma el abad Selles. En este sentido, aplica la Iglesia a María las palabras de los proverbios. Los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Todos los que no me quieren desean la muerte eterna. Porque, como dice Ricardo de San Lorenzo, comentando las palabras, viene a ser como
nave de merecer. Proverbios 31:14. Se verán anegados en el mar de este mundo todos los que se encuentren fuera de esta nave. Hasta el hereje Ecolampadio consideraba señal cierta de reprobación la poca devoción de algunos hacia la Madre de Dios, por lo que decía, nunca se oirá de mí que estoy contra María, pues considero señal de condenación no tenerle afecto a ella. María impide que sus devotos se, María impide que sus devotos se pierdan. Por el contrario, María dice, el que me oye no se verá confundido. El que recurre a mí escucha lo que le digo, no se perderá. De ahí que le dijera San Buenaventura, Señora, el que se preocupa de obsequiarte está muy lejos de la condenación. Y esto dice San Hilario, aunque en el paso se le hubiera ofendido mucho a Dios. Por eso el demonio se afana en que los pecadores, después de haber perdido la gracia divina, pierdan además la devoción a María. Sara, viendo a Isaac que jugaba con Israel, quien le enseñaba malas costumbres, dijo a Abraham que lo echara de casa y que echara también a su madre Agar. Despacha a la esclava con su hijo. Génesis 21:10. No se contentaba con que saliera solo el hijo, sino marcha la madre, pensando que de otro modo, volviendo el hijo a ver a la madre, hubiera vuelto a frecuentar la vivienda. Así, el demonio no se contenta con que un alma sea parte de Cristo, sino se desatienda también de la madre. Arroja al hijo y a su esclava. De otra manera, teme que la madre vuelva a introducir al hijo en esta alma. Y lo teme con toda razón, porque como dice el doctor padre Paciacelli, el que es fiel en obsequiar a la Madre de Dios pronto lo recibirá por medio de María. Por lo que con razón San Efrén llama a la devoción a María carta de libertad, salvaconducto para el cielo y no ser relegado al infierno, y llama a la Madre de Dios patrocinadora de los condenados, siendo cierto como lo es lo que dice San Bernardo, que a María no le falta ni poder ni voluntad de salvar. No le falta poder porque sus plegarias no pueden dejar de ser oídas, como afirma San Antonio, y San Bernardo dice que sus plegarias no pueden quedar baldías, sino que obtienen cuanto quieren, encuentra lo que quiere y no puede quedar decepcionada. No le falta voluntad de salvarnos, porque más desea nuestra salvación de lo que nosotros la deseamos. Siendo esto verdad, ¿cómo puede suceder que se pierda un devoto de María? Puede que sea pecador, pero si se encomienda a esta buena madre con perseverancia y voluntad de enmendarse, ella se cuidará de conseguirle luz para salir de su mal estado, dolor de sus pecados, perseverancia en el bien y una santa muerte. ¿Qué madre, pudiendo con sus plegarias ante el juez, libera a su hijo de la muerte? No lo haría. Y podremos pensar que María, madre, la más amorosa que puede encontrarse para con sus devotos, pudiendo librar a su hijo de la muerte eterna, deje de hacerlo. María pone a sus devotos en camino de salvación. Devoto lector, demos gracias al Señor si vemos que Dios nos ha dado amor y confianza para con la Reina del Cielo, porque Dios, dice San Juan, Damasceno, otorga esta gracia a los que quiere salvar. Con estas hermosas palabras reaviva el santo nuestra confianza, Madre de Dios. Si yo pongo mi confianza en ti, me salvaré. Si estoy bajo tu protección, no tengo que temer nada, porque ser tu devoto
es poseer las armas con que se consiguen la salvación que Dios concede a los elegidos. Erasmo saludaba a la Virgen diciendo: Dios te salve, terror del infierno y esperanza de los cristianos. Esperar en ti es tener seguro la salvación. Cuánto enfurece el demonio ver a un alma que persevera en la devoción a la Madre de Dios. Se lee de la vida del padre Alfonso Álvarez, muy devoto a María, que estando en oración y muy angustiado por las tentaciones impuras con las que le acosaba el demonio, éste le dijo: deja esa devoción a María y yo dejaré de tentarte. Reveló Dios a Santa Catalina de Siena, como refiere Blosio, que él, por su bondad, le había concedido a María, en atención a su divino Hijo, que ninguno, aunque fuera pecador, si se encomendaba a ella devotamente, llegue a condenarse. También el profeta David pedía ser liberado del infierno por el amor que tenía al honor de María. Amé, Señor, el decoro de tu casa, no pierdas mi alma con los impios. Salmo 25, 8, 9. Dice, el, de, el, decoro, el decoro de su casa, no pierdas mi alma con mis impios. ¿Y por qué María fue aquella casa que Dios fabricó en la tierra para su morada? Y para encontrar en ella su reposo al hacerse hombre, como está escrito en los Proverbios, la sabiduría se edificó para sí una casa, Proverbios 1. No es cierto que no se perderá, decía San Ignacio mártir, el que se preocupa de ser devoto de esta Virgen Madre. Y lo confirma San Buenaventura diciendo: Señora, los que te aman gozan de gran paz. En esta vida y en la otra no verán jamás la muerte. Jamás se ha dado ni se dará el caso, asegura el devoto Plosio, de que un humilde y devoto siervo de María se pierda para siempre. María posee gran poder contra el mal. ¿Cuántos se habrían condenado eternamente o quedado obstinados en el mal si María no hubiera intercedido ante su Hijo para que tuvieran misericordia con ellos? Así lo dice Tomás de Kempis, y es el parecer de muchos teólogos, sobre todo del Santo Tomás, el que a personas aparentemente muertas en pecado mortal, la Madre de Dios les obtuviera del Señor, que suspendiera la sentencia y revivieran para hacer penitencia. Sobre esto refiere graves autores, no pocos ejemplos, entre otros, Clodoardo, que vivió en el siglo IX, narra en su crónica de un diácono llamado Adolmano, el cual, creyéndole muerto, mientras estaban ya para enterrarlo, revivió y dijo que había visto el lugar del infierno, donde donde debía estar condenado, pero que gracias a las plegarias de la Santísima Virgen había vuelto a la vida para tener tiempo de hacer penitencia. Surio también refiere de un ciudadano romano llamado Andrés, que había muerto, al parecer impenitente, y al que María le había obtenido poder revivir para poder ser perdonado. También cuenta Pelbarto que en su tiempo, cuando el emperador Segismundo atravesaba los Alpes con su ejército, se oyó la voz de un soldado que estaba esquelético y que pedía confesión diciendo que la Madre de Dios, de quien había sido devoto, le había obtenido la gracia de poder vivir en aquel estado hasta que se confesase, y una vez que se hubo confesado, expiró. Estos y otros ejemplos no han de servir para animar a ningún temerario a vivir en pecado con la esperanza de que María lo librará del infierno en el último momento, pues como sería gran locura tirarse a un pozo con la esperanza de que María lo preservará de la muerte, como ha salvado a otros.
en semejante situación. Así, mayor locura sería arriesgarse a llegar a la hora de la muerte en pecado con la pretensión de que la Virgen lo librase del infierno. Pero esos ejemplos que sirvan para reavivar nuestra confianza, pensando que si la intercesión de esta Madre Divina ha podido librar del infierno aún aquellos que parecían haber muerto en pecado, cuanto más será poderosa para impedir que caigan en el infierno los que durante su vida recurran a ella con intención de enmendarse y finalmente le sirvan. María escucha nuestras plegarias. Digamos pues con San Germán, ¿qué sería de nosotros pobres pecadores, pero que queremos enmendarnos y recurrimos a ti sin tu ayuda, pues eres la vida y la respiración de los cristianos? Oigamos a San Anselmo que dice: "No se condenará aquel por quien María haya orado una vez, una sola vez". Dice que no se condenará aquel que por quien hayas interpuesto tus plegarias, aunque sea una sola vez. Ruega, pues, por nosotros, y nos veremos libres del infierno. ¿Quién me dirá que al presentarme al divino tribunal no tendré favorable al juez, si tengo para defender mi causa a la Madre de la Misericordia? Así lo expresa Ricardo de San Víctor. El B. Enrique Susón declaraba que había puesto su alma en manos de María y decía que si el juez hubiera querido condenarlo, deseaba que la sentencia se ejecutase por manos de María, seguro de que una vez en manos de la Virgen María piadosa, ella misma impediría su ejecución. Lo mismo digo y espero para mí, mi Santísima Reina, porque porque por esto quiero siempre suplicarte con San Buenaventura. En ti, Señora, es esperé, no seré para siempre confundido. Señora, yo he puesto en ti toda mi esperanza, por eso ruego la firme seguridad de no verme condenado, sino encontrarme a salvo en el cielo, alabándote y amándote siempre. Un ejemplo: distinta suerte de 2 jóvenes libertinos. En el año 1600, en el año 1604, en la ciudad de Flandes, vivían 2 jóvenes estudiantes que, en vez de dedicarse a los estudios, se la pasaban de borrachos, en borracheras y deshonestidades. Una de tantas noches, habiendo estado pecando en casa de una mujer de mala vida, uno de ellos, llamado Ricardo, se fue a casa, el otro quedó más tiempo. Llegado a casa Ricardo, mientras se desvestía para acostarse, se acordó de que no había rezado aún el Ave María a la Virgen, como acostumbraba. Se caía de sueño, por lo que le costó mucho rezar, pero haciendo un esfuerzo rezó, aunque sin devoción y medio dormido. Luego se acostó y, estando en el primer sueño, sintió llamar fuerte a la puerta, y inmediatamente después, sin que se abrieran las puertas, vio ante sí a su compañero desfigurado y horrible. ¿Quién eres?, le dijo. ¿No me reconoces?, le respondió la aparición. Pero, ¿cómo estás tan cambiado? Si pareces un demonio. Desgraciado de mí, estoy condenado, gritó el infeliz. ¿Cómo? Al salir de aquella casa infame, un demonio me ahogó. Mi cuerpo está en medio de la calle, y mi alma en el infierno. Y has de saber que el mismo castigo estaba preparado para ti, pero la Virgen,
por ese pequeño obsequio del Ave María, te ha mirado, librado. Feliz tú, si sabes aprovechar este aviso que por mi medio te manda la Madre de Dios. Y dicho esto, desapareció Ricardo. Deshecho en llanto, se arrojó en la cama, postrándose en el suelo para dar las gracias a María, su libertadora. Y estando meditando en cambiar de vida, oyó la campana de los franciscanos que se tocaba a maitines. Me dijo: ah, y me llama Dios a hacer penitencia". Marchó inmediatamente al convento a rogar a los padres que lo recibieran. Ellos no querían hacerlo, no querían hacerle caso, conociéndolo, su vida tan desordenada, pero él echó un mar de lágrimas, les comentó cuánto, pues les comentó lo que había pasado y entonces lo recibieron. Ricardo de allí en adelante se entregó a una vida ejemplar. Fue, la, las, fue a las Indias y a predicar. Evangelizador de allí pasó al Japón y tuvo la gracia de morir mártir de Jesucristo siendo quemado vivo. Ay, ay, ay. Oración de gratitud a María. Juntos rezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, mi Madre muy amada, en aquel abismo de males no, no me encontraría si no me hubieras preservado tantas veces, si con tu piadosa mano no me hubieras sostenido. Me encomiendo, si tú no me hubieras sostenido, en cuántos peligros hubiera caído. ¿Cuántos años hace que estaría en el infierno si tú me hubieras librado, si tú no me hubieras librado? Con piadosos ruegos, mis graves pecados allí me arrojaban. La divina justicia ya me había ordenado, los demonios bramaban, queriendo ver ejecutada la sentencia, pero tú acudiste, Madre, tú, yo sé que yo te llamaré y te dejarás. Yo te llamaré y vas a dejar que me salve. Mi amada libertadora, que te ofenderé por tal gracia y tanto amor. Tú después venciste mi dureza y me acogiste a tu amor y a confiar en ti. Prosigue vida, esperanza, Madre, a la que amo más que a mi vida. Prosigue empeñada en liberarme del infierno y antes de los pecadores en que puedo caer. Mi señora tan querida, yo te amo. ¿Cómo podría sufrir tu bondad? Ver condenado a un devoto que te ama, consígueme que no sea en adelante ingrata contigo ni con Dios, que por tu amor tantas gracias me ha otorgado. María, el que me perdonare si te abandono, pero ¿cómo tendré el valor para dejarte? Tú después de Dios eres todo el amor que me queda. No soy yo capaz de vivir sin amarte. Yo te quiero de veras, yo te amo y yo te espero, que también que y espero que siempre te amaré en el tiempo y en la eternidad, porque eres la criatura más bella y santa, más benigna y amable del mundo. Amén. Y en el próximo video voy a hablar de cómo María socorre a sus devotos del purgatorio.